Bueno, este es el video que les comenté para retroalimentar los temas que vimos en las exposiciones sobre los cambios en el adulto mayor, hidrocefalia, hematoma, hemorragia, edema, trauma cráneoencefálico, enfermedad cerebrovascular y tumores cerebrales. Bueno, con relación a los cambios en el adulto mayor, entonces recordar que dentro de los principales están las calcificaciones, tanto de la glándula pineal como de los plexos coroideos. Que las calcificaciones las vamos a identificar porque son señales hiperdensas o hiperintensas, dependiendo si estamos viendo tomografías o resonancias. El segundo cambio importante en el adulto mayor es la hiperostosis endocraneal idiopática, que se evidencia por el crecimiento del hueso esponjoso a nivel de la tabla del cráneo. Entonces se ve el aumento del grosor del hueso y eso lo podemos identificar bien en las tomografías. Acá observamos otro cambio, entonces hiperostosis endocraneal idiopática más frecuente en las mujeres y asociado a cambios hormonales. Otro cambio en el adulto mayor es la atrofia cortical. Entonces en esta imagen ya podemos observar varios cambios. Así que al hacer la lectura de la imagen decimos que estamos viendo una tomografía en un plano axial en donde se observa hiperostosis endocraneal idiopática. Igualmente se observa calcificación de la glándula pineal y atrofia cortical de predominio a nivel de los lóbulos frontales. Todos estos cambios relacionados con un adulto mayor. Los adultos mayores también pueden presentar asociada hidrocefalia de presión normal o hidrocefalia ex vacuo. Entonces eso es lo que estamos observando en esta imagen donde se ve el aumento en el tamaño de los ventrículos laterales. Esta hidrocefalia ex vacuo tiene como características o como signos clínicos la marcha magnética, es decir, que el abuelito camina con los pies pegados al piso, la pérdida del control de esfínteres y la demencia. ¿Qué significa realmente demencia? Pérdida de la memoria. Entonces acá en la imagen estamos observando un TAC en un plano axial donde se aprecia atrofia cortical. Todas estas señales que vemos hipodensas que están comprometiendo sobre todo el hemisferio cerebral, con algunas zonas también a nivel del hemisferio cerebral derecho, y se observa el aumento en el tamaño de los cuernos, tanto los frontales como los occipitales de los ventrículos laterales, asociados a cambios en el adulto mayor que evidencian hidrocefalia ex vacuo. Esa sería la forma de hacer la lectura de esta imagen. Otro de los signos clínicos para detectar que hay hidrocefalia es que se aprecia la presencia de los cuernos temporales de los ventrículos laterales. Ellos normalmente no son visibles en las imágenes. Entonces, cuando se aprecian estas señales hipodensas que me denotan los ventrículos laterales en sus cuernos temporales, es porque estamos hablando de que esta persona tiene hidrocefalia. Si seguimos viendo las imágenes y la secuencia de las imágenes, más adelante nos vamos a dar cuenta del aumento del tamaño de los ventrículos. Bueno, con relación a los hematomas, entonces recordar las formas características de los dos principales, que son el hematoma epidural, que está ubicado por encima de la dura madre, entre la dura madre y el cráneo. Como el cráneo es hueso, no se deja de formar, entonces el coágulo de sangre se acomoda hacia adentro, marcando esta forma como de lenteja, algo otros lo describen como una forma de naranja, mientras que el hematoma subdural, como está por debajo de la dura madre, está entre la dura madre y la aracnoides, tiene una distribución más a lo largo porque ya se puede acomodar dentro del tejido blando, entonces da una sensación de semiluna, en algunas figuras viene como una forma de banano. Bueno, acá podemos observarlos nuevamente, entonces el hematoma epidural entre la dura madre y el cráneo, por eso el cráneo no va a dejar que se deforme, sino que va a ubicarse hacia adentro, dando esta imagen hacia adentro.
El hematoma subdural por debajo de la dura madre ya está en medio de tejido blando, por eso puede tener una distribución más a lo largo en forma de semiluna o en forma de banano. Bueno, aquí hay un ejemplo de lectura. Ahí está escrita la lectura para que les sirva de ejemplo. Entonces acá estamos apreciando un TAC en un plano axial donde se observa una zona de hiperdensidad que compromete el hemisferio cerebral derecho con efecto en masa, desplazamiento de la línea media, colapso de los ventrículos laterales derechos y señales digitiformes que las podemos apreciar acá y aquí. Señales digitiformes con pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca relacionadas con edema. Todos estos hallazgos probablemente están asociados a un hematoma epidural. Acá estamos observando otro ejemplo de la lectura, entonces acá estamos apreciando una resonancia, fíjense en la nitidez de la imagen y que no se aprecia el hueso. Entonces estamos viendo una resonancia en un plano axial donde se observa una zona de hiperintensidad que compromete el hemisferio cerebral derecho con efecto en masa, desplazamiento de la línea media, colapso del ventrículo lateral derecho, todo esto probablemente asociado a un hematoma subdural. Hablamos de hiperintensidad porque estamos observando resonancia. Acá entonces lo que estamos observando es una tomografía en un plano axial donde observamos una zona de hiperdensidad que compromete el hemisferio cerebral derecho, específicamente a nivel del lóbulo frontal, probablemente asociado a un hematoma epidural. Y aquí estamos observando también una tomografía en un plano axial donde estamos observando una zona de hiperdensidad que compromete el hemisferio cerebral izquierdo con efecto en masa, colapso del ventrículo lateral, desplazamiento de la línea media asociado a un hematoma subdural. Bueno, vamos entonces a continuar ahora con el tema relacionado con la hemorragia intracerebral. Bueno, en las hemorragias, entonces, cuando la sangre está aguda, es decir, en el momento de la lesión, en las primeras horas de la lesión, la sangre se aprecia hiperdensa o hiperintensa, dependiendo de la imagen que estemos revisando. Y lo otro significativo es que no se observan bordes bien regulares, no se observan bordes bien contorneados, sino se ven más bien difusos, dispersos, porque es sangre que se extravasó de los vasos. Entonces eso es otra de las señales que nos ayudan a identificar una hemorragia. Recordar también siempre en las hemorragias observar muy bien la zona de la cisura de Silvio o del valle silviano por su relación con la arteria cerebral media, que es la que presenta mayores accidentes cerebrovasculares. Esto es una imagen para mostrar la extravasación de la sangre, precisamente de la cerebral media, y cómo los contornos no se observan regulares. Entonces, al hacer la lectura de esta imagen decimos o diríamos que se observa una tomografía en un plano axial donde se observa una zona de hiperdensidad que corresponde a la región del valle silviano, probablemente asociado a una hemorragia de esta arteria. Se aprecia asimismo efecto en masa con desplazamiento de la línea media, se observan señales digitiformes compatibles con edema secundario a esta hemorragia. Acá estamos observando las señales ya características del edema cerebral, las señales digitiformes o en dedos de guante. Y también la pérdida de diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca. Otras señales digitiformes para indicarnos edema, además en un paciente que ya es adulto porque tiene calcificación de la pineal y tiene atrofias corticales también.
Otros ejemplos de edemas, en este caso asociados a infartos cerebrales, entonces se aprecia una zona de isquemia que compromete el hemisferio cerebral izquierdo asociado a un accidente cerebrovascular isquémico de la cerebral media izquierda. Se aprecia asimismo efecto en masa con desplazamiento de la línea media, colapso de los ventrículos en el lado izquierdo y se aprecian señales digitiformes o en dedos de guante, como las observamos acá, todas ellas compatibles con edema cerebral. Acá estamos observando compromiso, pero a nivel de la región de la cerebral anterior, compromiso del lóbulo frontal. Entonces empezamos a observar acá la zona de hipodensidad y continuamos avanzando en las imágenes para detectar que hay una hipointensidad o hipodensidad, en este caso es densidad, perdón, porque esto es una tomografía, no es una resonancia, en el territorio de la arteria cerebral anterior izquierda. Las fracturas las relacionamos entonces como solución de continuidad. Y aquí estamos observando una ventana ósea. Las ventanas óseas solamente permiten detectar el hueso, no se aprecia nada de tejido blando. Entonces cuando hay fracturas, el médico solicita que tomen ventana ósea. Entonces después de las imágenes donde vienen todas las imágenes encefálicas, aparecen estas donde solamente se ve el contorno del hueso. Eso se llama ventana ósea. Solución de continuidad para detectar una fractura a nivel del hueso temporal izquierdo. Los tumores cerebrales, a diferencia de las hemorragias, sí se ven muy bien circunscritos sus bordes. Eso entonces nos ayuda a diferenciar tumores o quistes de hemorragias. ¿Por qué? Por los contornos muy bien diferenciados, por lo general son más redondeados y los contornos o los bordes se ven bien circunscritos. En este caso se está apreciando un TAC donde se observa este quiste y la zona de edema perilesional. Fíjense las señales digitiformes o en dedos de guante. Acá entonces para observar un meningioma, que es un tumor que compromete las meninges, es decir, es extraparenquimatoso, está por fuera de la masa cerebral, sin embargo pues causa efecto de compresión con desplazamiento de la línea media. Otro ejemplo de tumor cerebral, entonces bien redondeado y bien circunscrito, que nos permite ver cómo se pierde la forma que debe tener la cisterna cuadrigeminal. Entonces la que se debe ver como la carita feliz se ve aquí con este efecto en masa que le causa desviación. Bueno, con esto entonces finalizo esta rápida retroalimentación con respecto a los temas que vimos en las exposiciones.